Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un documento que de entrada resulta bastante inusual. Sí, muy inusual. Se titula El tejedor de campos y el misterio de los 7 hilos. Y, a ver, si alguien lee solo las primeras páginas, es muy probable que piense que, no sé, que nos hemos equivocado de guión y hemos traído un libro infantil a la mesa. Totalmente. O sea, la premisa despista muchísimo. Mucho. De hecho, el propio prólogo advierte que está escrito, y cito textualmente, para quien tiene 9 años y ya sabe que el mundo es más grande por dentro que por fuera. Y claro, luego te presenta un burro llamado Nasruddin, que supuestamente tiene unas orejas larguísimas para escuchar el viento, dialogando con un grupo de animales del bosque. Resulta hasta cómico imaginar a un triceratops intentando asimilar conceptos de física teórica. Cualquiera diría que es una simple fábula. Pero la misión en este análisis de hoy es precisamente rascar esa superficie narrativa. Porque lo que realmente estructura este texto es una disección sorprendentemente rigurosa sobre física cuántica, la naturaleza de la conciencia y la neurobiología. Nada menos. Todo apoyado en postulados de figuras titánicas de la ciencia, como Leonard Susskind y Roger Penrose. Y creo que conviene establecer desde ya por qué merece la pena dedicar tiempo a descifrar esta metáfora. Exacto, ¿por qué importa esto? Quien nos escucha hoy seguramente lidia de forma constante con la sobreinformación, la fatiga cognitiva, el estrés crónico de la vida moderna. Es el pan de cada día. Y este relato lo que hace es tomar modelos complejísimos de la física teórica y los traduce en principios operativos, digamos, muy prácticos para el día a día. No es un mero ejercicio intelectual sobre de qué está hecha la materia. Para nada. Es un manual de instrucciones sobre cómo la arquitectura de nuestra mente y nuestro entorno interactúan físicamente. Y lo más importante, cómo aplicar ese conocimiento para no acabar colapsando ante la presión. Vale, vamos a desgranar esto, porque el arranque del documento ya establece un puente súper directo entre la poesía y la ciencia dura. La historia sitúa a los animales despertando en un bosque que huele a pino mojado. Una imagen muy evocadora. Y de repente sienten que el suelo vibra bajo sus patas. Tenemos a ese triceratops que mencionaba antes, a una tortuga sabia, a un colibrí plateado hiperactivo y a un pequeño erizo que, vive en un estado de pánico constante. El pobre erizo. Acuden a Nasruddin preocupadísimos y al burro les suelta la primera bomba. Les dice que el bosque siempre está vibrando. La única diferencia es que hoy tienen las antenas limpias y son capaces de percibirlo. Fíjate que ese es el gancho perfecto para introducir la teoría cuántica de campos. El texto abre ahí mismo con una cita de Leonard Susskind, uno de los padres de la teoría de cuerdas. Una cita espectacular, por cierto. Sí, dice algo así como: no estás hecho de cosas, estás hecho de música. Eres un nudo de campos que vibran, tan estable y tan hermoso que parece sólido. Es que esa cita lo cambia todo. Destroza por completo la idea de que somos como pequeñas piezas de Lego ensambladas. Exacto. O sea, tradicionalmente, la física del instituto nos enseña a imaginar las partículas, los electrones o los quarks, como si fueran diminutas bolas de billar, objetos sólidos que chocan entre sí. Canicas minúsculas. Eso es. Pero la física contemporánea plantea algo radicalmente distinto. El universo es un conjunto de campos fluidos y continuos que lo llenan absolutamente todo. Todo el espacio. Y lo que nosotros llamamos partícula es en realidad una excitación local de ese campo. Nasruddin utiliza una analogía muy precisa en el texto. Cuando tiras una piedra a un estanque, la ola que viaja por el agua no está hecha de una materia de ola independiente. Es simplemente el agua moviéndose. Justo eso. Es el agua transmitiendo energía en un patrón específico. Y nosotros, a nivel subatómico, somos esos patrones, vibraciones en un campo subyacente. Y lo fascinante aquí es cómo el documento traslada esa teoría física tan abstracta a la psicología pura, concretamente a través del pequeño erizo. Sí, el cambio de paradigma del erizo. Este personaje vive aterrorizado, siempre haciéndose una bola para protegerse del mundo. Pero entonces el burro le explica que el campo del electrón que opera dentro de su diminuto cerebro es el mismo campo del electrón que forma una estrella a miles de años luz. Es el mismo tejido. No hay un campo para el erizo y otro para el cosmos. Es un tejido continuo. Y para el erizo, esto supone una revelación absoluta. Comprende de golpe que la separación es una ilusión óptica de la biología. Lo fascinante de esto es que es un alivio existencial enorme.
Hay un concepto crucial aquí sobre el aislamiento. En la sociedad moderna, la desconexión social es un problema de salud pública brutal. Totalmente. Lo que esta parte del texto propone es que comprender nuestra interconexión fundamental a nivel físico sirve como un antídoto poderoso contra la ansiedad. El erizo no se desenrolla porque el bosque de repente sea un lugar exento de depredadores. Siguen ahí. Siguen ahí, claro. Se desenrolla porque su mapa mental sobre qué es él y qué es el mundo ha cambiado por completo. Al perder el miedo a estar separado del universo, se relaja. Claro. Y Nasruddin no se detiene en la teoría abstracta. De su alforja, saca una cuerda, hace un círculo en el suelo y coloca dentro 7 piedras de colores. El manual práctico. Eso es. La tortuga deduce que son 7 piedras por el espectro de luz o las notas musicales, pero el burro se centra en 5 piedras clave. Y aquí entramos de lleno en lo que el esquema del autor llama un manual práctico del cuerpo. Porque, una cosa es saber que somos campos vibratorios. Y otra muy distinta es saber cómo regularlos en la vida diaria. Empecemos por la primera piedra, la roja, que representa el calor. Nasruddin se lo explica a la tortuga sabia, que por su edad sufre de dolores crónicos de espalda. Le dice que el calor no es solo el fuego de una hoguera que quema, sino en la intención amorosa. Aquí el autor está conectando de una manera muy elegante conceptos milenarios, como el chi en la medicina china o el prana en las tradiciones védicas, con la idea moderna de la coherencia biológica. Mencionaba el texto las respuestas de biorretroalimentación, ¿verdad? Exacto, el biofeedback. Cuando hablamos de calor en termodinámica, hablamos de transferencia de energía. Lo que Nasruddin enseña a la tortuga no es magia, es usar el enfoque atencional para alterar el flujo sanguíneo y la respuesta inflamatoria en una zona del cuerpo. La tortuga pone su pata sobre el caparazón, respira, dirige esa intención amorosa y siente cómo su propio campo responde. Toma el control autónomo de su sistema nervioso. Es espectacular. Pero pasemos a la segunda piedra, la amarilla, que simboliza la luz y la claridad mental. El protagonista de esta lección es el colibrí plateado, un bicho que bate las alas 80 veces por segundo. El colibrí es la encarnación perfecta de la mente moderna hiperestimulada, consumiendo información sin parar, saltando de un estímulo a otro constantemente. Sí, un adicto a la dopamina con plumas. Nasruddin le dice que esa confusión que siente es simplemente luz bloqueada por el miedo y el exceso de movimiento. Y utiliza una metáfora brillantísima. La del vaso de agua. Esa. Le dice que si un vaso de agua está lleno de polvo y lo agitas constantemente, el agua está turbia. Es imposible ver a través de ella. Y la solución nunca es intentar limpiar el agua metiendo la mano y sacando el polvo. La única solución es la inacción física y mental. Dejar el vaso quieto. Parar. Parar. Cuando el sistema nervioso reduce su carga cognitiva, la red neuronal por defecto del cerebro empieza a procesar y asimilar la información. El polvo se asienta en el fondo por pura gravedad, y la claridad, la luz, emerge sola. No requiere esfuerzo. Al contrario, requiere quietud. A veces creemos que pensar más fuerte es la solución a los problemas, cuando en realidad es dejar de agitar el vaso. Me parece una lección vital. Sin duda. Y esto nos lleva a la tercera piedra, que entra en un terreno aún más físico: el sonido. Nasruddin patea el suelo y el pulpo de 7 brazos siente la onda mecánica en su estanque. El burro explica que las palabras no son solo metáforas o abstracciones semánticas, son literalmente ondas físicas de presión atravesando un medio. Este punto es fundamental en la biología contemporánea. Existe una rama llamada mecanobiología que estudia precisamente esto. Las células de nuestro cuerpo tienen mecanorreceptores en sus membranas, que responden al estrés físico del entorno. Y eso incluye las ondas acústicas. Incluye las ondas acústicas, claro. Cuando Nasruddin dice que las palabras alteran los campos de quienes las reciben, está describiendo algo muy real. Una onda de sonido choca contra el cuerpo, altera la tensión de la membrana celular e induce cascadas de señalización química. Es que es brutal. El erizo le pregunta si eso significa que las palabras amables hacen que sus células bailen, y Nasruddin asiente. Las palabras amables generan patrones de resonancia ordenados. Y la prueba práctica que les da es tararear. Sí, les enseña a tararear con la boca cerrada. El pulpo lo intenta y siente cómo sus 7 brazos vibran en una armonía perfecta. Al tararear, fisiológicamente hablando, estás generando una frecuencia acústica que rebota en las cavidades nasales y el tórax. Ese zumbido estimula directamente el nervio vago, que es el gran controlador de nuestro sistema nervioso parasimpático. El que nos relaja. Exacto.
Esa armonía que siente el pulpo es una reducción radical de los niveles de cortisol en su torrente sanguíneo, inducida por su propia vibración mecánica. Una herramienta biológica que llevamos integrada de serie. Y siguiendo con esta adaptación al medio, llegamos a la cuarta piedra, el agua. Nasruddin le recuerda al pulpo que el cuerpo es un 70% agua. Pero el que realmente recibe una lección aquí es el erizo, otra vez. Porque el erizo siempre choca contra todo. Se da cuenta de que su forma de afrontar los obstáculos ha sido siempre empujar de frente, chocar contra la roca. Y Nasruddin le explica que el agua, bajo presión, forma estructuras caóticas, pero cuando está en paz, crea cristales con geometrías perfectas. Le insta a no pelear contra la roca, A fluir. a buscar por dónde fluye la solución, la línea de menor resistencia. Aquí vemos principios de dinámica de fluidos aplicados directamente a la toma de decisiones humana. La resiliencia no consiste en resistir el impacto como un muro de hormigón hasta romperse. Que es lo que solemos intentar. Y por eso nos agotamos. Consiste en ceder, adaptarse a la forma del obstáculo y continuar fluyendo. El agua vence a la roca por persistencia adaptativa, no por fuerza bruta. Y hablando de fuerza e integridad estructural, llegamos a la quinta y última piedra de este manual, la estructura. Aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque entra en escena el Triceratops. Con su inmensa columna vertebral. Se planta sobre sus 4 patas y Nasruddin le habla de un telar, de la urdimbre y la trama. Tengo que admitir que esta es una de las analogías sobre el orden y los hábitos más potentes que he leído en mucho tiempo. Es que destila años de psicología conductual en una sola imagen. La urdimbre son esos hilos verticales que se mantienen tensos y fijos en un telar. Representan nuestras rutinas inquebrantables, los cimientos de un día normal. ¿A qué hora nos acostamos? Si dormimos bien, el orden de la casa. El buen dormir, la higiene, lo básico. Son cosas fijas, y reconozcámoslo, cero emocionantes. Son aburridísimas. Muy aburridas, pero son el soporte vital. La trama, en cambio, son los hilos horizontales que vamos tejiendo cada día. Las acciones diarias, los proyectos nuevos, las emergencias que surgen en el trabajo, las conversaciones. Lo colorido. Lo colorido sí. Lo que el burro le advierte al dinosaurio es que si la urdimbre está floja, si no hay una rutina sólida, da igual lo brillantes que sean los colores de tu trama diaria. El tejido se cae a pedazos. El carácter y el cuerpo se desploman ante el menor estrés. Sin una rutina sólida de fondo, no hay estructura que aguante. Es un golpe de realidad tremendo. Muchas veces intentamos tejer una vida súper complicada sobre una estructura de hábitos inexistente. Y claro, luego nos sorprende colapsar. Es inevitable. Y justo cuando crees que los animales ya tienen suficiente información para procesar por un día, el documento pega un salto mortal hacia la neurociencia dura en el capítulo 5. El colibrí aterriza en el hocico del burro y suelta la gran pregunta. ¿Dónde está exactamente la mente? El famoso problema duro de la conciencia. Tal cual. Nasruddin admite que ni siquiera los teóricos más avanzados saben cómo señales eléctricas de un tejido biológico se traducen en la experiencia de ver un color o sentir alegría. Si conectamos esto con la perspectiva general del texto, aquí es donde entra Roger Penrose. El autor trae a colación su teoría. Penrose, que es premio Nobel de Física, desarrolló junto con Stuart Hameroff la teoría de la reducción objetiva orquestada. Un nombre que impone bastante. Impone, sí. Básicamente argumentan que la mente no es un simple producto de neuronas enviándose electricidad, como si fuera el procesador de un ordenador. Sugieren que dentro de las neuronas hay estructuras microscópicas, los microtúbulos, donde ocurren procesos cuánticos. O sea, ¿la mente sería el resultado de una coherencia cuántica a gran escala en nuestro cerebro? Exacto. Y lo más impactante de esto es que, debido a esta actividad electromagnética, la mente no termina en la piel. Eso es lo que le explica Nasruddin. Los registros de los cardiólogos y neurólogos muestran que el campo electromagnético del corazón se extiende mucho más allá del cuerpo y el del cerebro hasta unos 60 centímetros fuera del cráneo. Esto nos lleva a hablar de una responsabilidad energética. Nuestros campos interactúan constantemente con los demás. Si entras a una habitación con un campo coherente y luminoso, alteras el espacio entero. Y si entras cruzado, estresas a todos los presentes. El pulpo se da cuenta de esto al instante. Piensa, madre mía, si me altero, el estanque entero lo nota. Claro. Y esta idea de los campos interactuando con el entorno enlaza de forma magistral con el capítulo 8,
donde discuten cómo aplicar esta física a la arquitectura. Un tema fascinante. La tortuga pregunta cómo deberíamos construir nuestras casas entonces, y Nasruddin no describe un simple techo para no mojarse, describe una casa como un sistema vivo. Señala el inmenso valor de diseñar nuestros espacios de trabajo y de vida para que apoyen y no estresen a nuestros campos. Habla de cimientos conectados físicamente a la tierra. Habla de maximizar la luz y la ventilación natural para favorecer el flujo etérico, como él lo llama. Hay un principio en psicología ambiental conocido como fluidez fractal que respalda esto. El burro recomienda usar colores tierra y paredes curvas, evitar los ángulos rectos agresivos para mantener la armonía emocional. Porque en la naturaleza no hay líneas rectas perfectas. Exactamente. Cuando el cerebro humano procesa formas curvas e intrincadas similares a las de un bosque, el estrés disminuye. Las cajas de hormigón angulares en las que trabajamos obligan al cerebro a gastar energía procesando geometrías antinaturales. Y encima, Nasruddin añade que la casa ideal debería tener un domo transparente en el techo. ¿Para qué? Para no olvidar nunca las estrellas, para recordar de dónde vienen los materiales que forman nuestro cuerpo. Me parece un diseño arquitectónico poético, pero con una base neurobiológica tremenda. Es brillante. Y con toda esta arquitectura vital ya montada, el relato nos lleva a su clímax filosófico. Nasruddin reúne a todos los animales en un claro del bosque al atardecer. Saca un pequeño espejo de la alforja, atrapa un rayo de sol y lo refleja en la cara de cada uno. El momento de la gran revelación. Les revela el mayor misterio no resuelto de la ciencia. Les dice que en un universo infinito, frío y oscuro, en una pequeña fracción del cosmos, los campos vibratorios se organizaron de tal manera que adquirieron la capacidad de hacerse preguntas sobre sí mismos, de decir ¿quién soy? Esto plantea una pregunta importante. El erizo exige saber ¿por qué? ¿Para qué todo este esfuerzo de la materia? Y la respuesta de Nasruddin es que la obsesión por encontrar una respuesta definitiva es un error. Lo importante no es tener la ecuación final, sino mantener viva la pregunta. Porque somos literalmente el lugar donde el universo abrió los ojos. El universo se experimenta a sí mismo a través de nosotros. Es una responsabilidad hermosa. Y para aterrizar todo esto antes de que los animales se vayan a dormir, Nasruddin les deja un filtro final de acción. Una pregunta demoledora. Sí, la métrica definitiva. Les dice que ante cualquier duda se pregunten, ¿lo que estoy haciendo ahora haría más luminoso el lugar donde estoy? Es una forma de alinear la intención, la acción y el pensamiento para generar un campo coherente. Aporta orden al caos del entorno. Entonces, si recapitulamos, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Significa despedir la idea de ser entes aislados. Somos patrones vibratorios, hilos de un tejido inmenso, y podemos gestionar nuestro bienestar. Con herramientas concretas. Sí, a través de la intención amorosa, para el calor, la quietud para la claridad mental, la vibración de nuestras palabras amables, nuestra capacidad de fluir como el agua ante los obstáculos y la firmeza estructural de nuestros hábitos. Fíjate que para cerrar esta inmersión profunda, creo que merece la pena proponer una reflexión inédita a la audiencia, construida sobre esta base científica que acabas de resumir. Adelante, te escucho. Hemos establecido que los campos electromagnéticos de nuestro cuerpo se extienden más allá de la piel, 60 centímetros o más, y que nuestras palabras son ondas físicas reales que alteran las células. Sí. Nuestra coherencia interior altera nuestro entorno inmediato. La pregunta es, ¿qué tipo de eco o residuo invisible dejamos flotando en el espacio físico de una habitación vacía una vez que nos hemos marchado? Wow. Si acabamos de tener una discusión terrible en el salón y luego salimos por la puerta, es posible que la calidad de esos pensamientos deje una especie de huella acústica o electromagnética en el tejido mismo del lugar que habitamos todos los días. Madre mía, la idea de que dejamos un rastro físico persistente en el simple espacio vacío de nuestra casa obliga a replantearse absolutamente todo sobre cómo gestionamos nuestras emociones a puerta cerrada. Es para pensarlo la próxima vez que uno se enfade a solas en una habitación. Desde luego. Y con esta imagen tan potente que seguramente a más de uno le dejará pensando un buen rato, despedimos nuestro análisis de hoy. Os invitamos a seguir explorando y a mantener viva la curiosidad. Recordad que cada pregunta que nos hacemos es literalmente el universo conociéndose un poco más a sí mismo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima inmersión profunda.